Usted conoce la historia o la biografía del apóstol Pablo. Ya en este libro que prácticamente terminamos el día de hoy, y sobre todo en este libro de Gálatas, donde usted pudo ver el ministerio de Pablo y Pablo como apóstol en toda su vida biográfica, usted recordará que Saulo, su nombre original, nació en Tarso. Saulo de Tarso, donde actualmente Tarso es Turquía. Bueno, él nació allí, fue nacido en el seno de una familia judía, fue educado en Jerusalén bajo la autoridad religiosa de Gamaliel, fue celoso defensor, hermanos, de la ley judía y consideraba a los seguidores de Cristo como herejes y por eso los perseguía, los encarcelaba, los golpeaba, los asolaba y se gozó con la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, un diácono que fue ungido por el Espíritu Santo y que alcanzó la gloria de Dios. Tras su conversión, hermanos, Saulo se retiró por un tiempo al desierto. Él estuvo allí un tiempo, después regresa a Damasco y después también pasa a Jerusalén, donde de acuerdo a Gálatas estuvo ahí como 15 días con el apóstol Pedro. Con el apoyo de Bernabé, realizó varios viajes misioneros que usted ya conoce y donde llevó el cristianismo más allá de una ley judía. Y gracias a todo ese trabajo que hizo el apóstol Pablo, hoy nosotros también conocemos el evangelio gracias al trabajo del apóstol, del siervo a las naciones, y aquí estamos sirviéndole al Señor. Bueno, más o menos así a grandes rasgos es lo que el apóstol Pablo vivió y se encontraba en este momento en Roma, precisamente escribiendo esta carta a los Filipos y recordándoles, de acuerdo a lo que leímos en esta carta que envió a la iglesia de Filipos, les estaba recordando a los hermanos de la iglesia de Filipos que todo cristiano necesariamente tiene que padecer persecución. Que no lo olvidaran, porque ahora mismo ellos estaban viendo en él que estaba en la cárcel por causa del evangelio. Quiero leer nuevamente lo que el apóstol Pablo escribe en la carta. Primero le dice a los cristianos que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Fíjese bien, en el versículo 27, punto número 1 importante, el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Filipos que se comporte como es digno del evangelio de Cristo. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo es vivir en dignidad en el evangelio de Cristo? ¿Cómo considera usted que es digno vivir del evangelio de Cristo? Yo creo, hermanos, que vivir como es digno del evangelio de Cristo es cuando un cristiano verdaderamente está consagrado a Dios, viviendo una vida en santidad, compartiendo el evangelio a toda persona, porque ha sido demandado así por el Señor Jesucristo, y sufriendo incluso persecución por Él. Eso es vivir digno como merece el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, espero poder ir a verlos, y si no los voy a ver, por lo menos estando ausente, quiero escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Pero también da otro consejo a la iglesia y les dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Y qué significa la palabra combatir, hermanos? La palabra combatir es ¿qué? Luchar, pelear, o también actuar contra algo o contra alguien para destruirlo. Eso es lo que significa la palabra combatir. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que combatir, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear contra aquello o todo aquello que va en contra de los principios bíblicos que Dios nos ha dejado. Unánimes, todos juntos, por la fe del evangelio de Cristo. Y también le dice a la iglesia, versículo 28, y en nada estar intimidados por los que se oponen.
Seguramente usted en algún momento ha compartido el Evangelio de Cristo, pero también habrá personas que se han opuesto, que han rechazado la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, que le han refutado incluso, que le han hecho menos o lo han ignorado. O personas quizás que lo han intimidado aún más, que lo han amenazado o que lo han discriminado o que le han dejado de hablar, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo que nada de eso nos tiene que intimidar. Cuando el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia, a Timoteo, allá en el capítulo número 2, está un poquito adelante, capítulo 4, él dice algo muy importante a Timoteo. Le dice en el versículo 1 del capítulo 4, en esa carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en tu reino, que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con paciencia y doctrina. Y eso a muchos no les gusta. Cuando usted comparte el Evangelio, hermanos, también tiene que redarguir, tiene que reprender y tiene que exhortar con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina, no con imposición, no con coraje, no discutiendo con la persona que le comparte, sino con paciencia y doctrina. Por eso el apóstol Pablo también dice allá en Romanos, en el capítulo 12, que no nos conformemos con lo que estamos viviendo en este siglo, sino más bien dice: transformados, renovados nuestra mente, para que nosotros, hermanos, llenos de la palabra de Dios, podamos compartir como es correcto el Evangelio y vivir como el Evangelio nos dice. Y vean lo que dice el apóstol Pablo: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que él siempre, hermanos, siempre el apóstol Pablo exhortaba hacia adelante, hacia la meta, que no se retrocediera, que lucháramos siempre por la buena batalla, que termináramos la carrera como él lo hizo, que siguiéramos adelante con la fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo en esta carta a los filipenses: en nada se dejen intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto es de Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces la Biblia, hermano, en este versículo, pero si usted la lee por completo, el libro de los Hechos, por ejemplo, se va a dar cuenta que Dios nos está permitiendo que padezcamos. Fíjese bien, porque a vosotros, a los que somos de Cristo, se les ha concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino padecer en Él. Si usted es un cristiano, hermano, que persigue, que recibe persecución, que de repente ha sido ofendido o que de repente ha sido discriminado, gloria a Dios, porque para lo que para ellos es derrota, para nosotros es victoria en Cristo Jesús. Pero cuando un cristiano, hermano, no sufre persecución, ni sabe lo que es eso, pues ha de ser porque no es cristiano. Porque la Biblia enseña que todo cristiano sufre persecución o discriminación. Si una persona que dice ser cristiana no sufre persecución, ni discriminación, ni nada, es porque no es cristiano. O porque su cristianismo es muy light, porque no comparte el Evangelio, porque solamente vive para sí lo que la Escritura le enseña, pero no comparte a nadie más.
Así que lo que debemos de entender en esta carta es que tenemos que seguir adelante compartiendo el Evangelio, pese a todas las adversidades o pese a todo lo que viene hacia nosotros. Estamos viviendo un tiempo tan difícil y tan complicado, donde al mismo tiempo somos más exhortados para compartir el Evangelio de Cristo, porque Cristo viene y se acerca, hermano, su venida. Y solamente aquellos que están velando, que están predicando el Evangelio, aquellos que los están esperando, serán arrebatados juntamente con Él en una nube. Pero si el cristiano está dormido y sigue like y no comparte y no se esfuerza y no recibe ningún tipo de persecución o insulto, entonces debe de tener cuidado, porque su vida posiblemente no es la que realmente le agrada a Dios. Y a lo mejor usted podría decir en este momento, bueno, hermano, es que todo eso que se vivió y que dice la Biblia ahí en las cartas del apóstol Pablo y todo lo que se narra en el libro de los Hechos, pues fue situación del pasado. Sí fue situación del pasado, pero la persecución también se vive en el presente. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo fue la persecución de la iglesia primitiva, y luego veremos cómo también la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, también sigue siendo perseguida. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 1. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, Hechos 8, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjese bien. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. Bueno, está hablando de la muerte de Esteban. Recuerde usted que Esteban fue apedreado. Y luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego dice la Escritura, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, todo mundo tuvo que emigrar, tuvo que salir de Jerusalén por causa de la persecución. Pero ¿quiénes no se fueron de Jerusalén? Los apóstoles. Mire, estamos hablando de la iglesia primitiva que surge en el día de Pentecostés. Pero antes, cuando estuvo Cristo en la tierra, ¿quiénes eran perseguidos también después de que Cristo murió? Los apóstoles. Bueno, ellos también eran perseguidos, pero no se fueron. Se quedaron en Jerusalén. Ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo y no tenían miedo. Ellos seguían compartiendo el Evangelio. Y luego dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban fue muerto o lo mataron por causa del Evangelio. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué pretendían los judíos de aquel tiempo con la iglesia de Dios? Callarla. No compartan más el Evangelio. Hay persecución. Y Saulo solicitaba cartas a los líderes religiosos, es decir, al sacerdote supremo, y con eso él tenía toda la autoridad para hacer lo que hacía. Esa era la intención, callar a la iglesia. Pero habían hombres y mujeres valientes que a pesar de la persecución seguían compartiendo el Evangelio. Vamos ahora a Hechos, capítulo 11, versículo número 19. Vea lo que dice la Escritura. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? ¿Y por qué esos hermanos en Cristo que se fueron a Antioquía, que se fueron a Chipre, que se fueron a Fenicia, por qué nada más compartían el Evangelio entre ellos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por temor? ¿Por la persecución? Pues para que no me pase lo que le pasó a Esteban, mejor no digo nada. O sea, ¿eran cristianos qué? Temerosos. ¿Habrá hoy cristianos temerosos? ¿Usted qué opina?
Habrá cristianos que mejor no comparten el Evangelio para no sufrir discriminación o persecución. Sí, hermanos, sí hay. Y yo conozco a muchos. Ahora dice, pero había entre ellos, fíjese bien, unos varones de Chipre y de Sirena, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. O sea, habían otros tipos de cristianos valientes que no les importaba la persecución o si los mataban como a Esteban, y empiezan a compartir a otros el Evangelio de Cristo. Y a los que le estaban compartiendo el Evangelio eran a los griegos, porque ellos estaban en tierras extrañas, estaban en Chipre, estaban en Cirene, estaban en Fenicia, en Antioquía, tierra de griegos, hermano. Y ahí estaban compartiendo. ¿Y qué sucedió con esos hombres que compartían el Evangelio? Dios se manifestó. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿A quién? Entonces él dice, pues ánimo, adelante a compartir el Evangelio, que para eso hemos sido llamados. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia, a pesar de la persecución, siempre Dios levantó hombres y también mujeres valientes, y el Evangelio se compartió a todas las naciones conocidas en aquel tiempo, a pesar de la persecución. Pero siempre, hermanos, la Biblia nos deja ver que así como hubieron hombres valientes, también habían hombres temerosos. Pero Dios siempre se manifestó en aquellos que predicaban el Evangelio, y entonces la gente podía ser salva para la honra y la gloria de Dios. Nosotros hemos sido llamados también para predicar el Evangelio. De esa manera servimos al Señor. Cada vez que usted le comparte al necesitado, al afligido, al enfermo, y logra que las almas sean salvas por gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted le está sirviendo al Señor. Nuestros labios no pueden quedar callados. Si su boca permanece callada, usted no puede servirle al Señor. Es cierto que tenemos que dar buen testimonio. Es cierto que tenemos que vivir en nuestra fe. Pero, hermanos, la palabra es para compartir. El conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios es para que lo comparta a otros que no conocen de Dios. Y entonces la gracia de Dios se manifieste y también los haga salvos para su honra y para su gloria. Vamos a Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Aquí el rey se atrevió, hermanos, a matar a espada a Jacobo, a hermano de Juan, y la multitud de los judíos se gozaban con la muerte de los cristianos. Seguimos, vamos a ver otra cita, Hechos 13:50. Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Qué significa la palabra instigar, hermanos? Provocar, inducir a alguien a hacer algo. Entonces estos judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. ¿Hasta qué grado se llegaba en aquella época? Y si seguimos leyendo la Biblia, vamos a encontrar más narrativa en el libro de los Hechos de cómo la iglesia fue perseguida. Y la iglesia, hermanos, el día de hoy, la iglesia moderna, vamos a llamarle así por los tiempos en que estamos viviendo, también es perseguida. ¿O no es así? Por supuesto que sí. Entonces, a esos tiempos del pasado que vivieron los antiguos, también nosotros los estamos viviendo, mis hermanos. Yo tengo algunos datos que rescaté de la ONU
digamos que son datos oficiales por una institución de fiar en la información que otorga, la iglesia, hermanos, del día de hoy está siendo perseguida. Dice, los cristianos, esta es información de la ONU, los cristianos continúan enfrentando persecución en el año 2025 con cifras que muestran que aproximadamente 413 millones de cristianos viven en países con grave violación de la libertad religiosa y alrededor de 220 millones están directamente expuestos a la persecución. Las amenazas incluyen violencia, secuestros, arrestos por leyes de blasfemia y manipulación ideológica. Regiones como partes de África, en Nigeria, Asia, en la India y en China, y otros países como Afganistán, Corea del Norte y Somalia, siguen siendo puntos de grave persecución. Hay tipos de violencia para los cristianos: violencia física, represión legal, discriminación y hostigamiento, manipulación ideológica. Todo eso se vive hoy. ¿En qué países? Bueno, aquí los mencionan: en África, en Nigeria, en la República Democrática del Congo, es donde hay persecución grave. En Asia se han reportado escaladas de violencia contra cristianos en la India, otros países con amenazas significativas en China, en Irán y Pakistán, otros países en Afganistán, Corea del Norte, Somalia, son citados con altos niveles de persecución y muerte. Esas personas, hermanas y hermanos, que están siendo perseguidas, incluso están perdiendo la vida en esos países, nada los ha callado. O sea, como los primeros cristianos han sido y siguen siendo valientes y no les importa incluso perder su vida por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Les han cosido los labios para que no prediquen más, les han cortado la piel por pedacitos para que sufran el dolor, los han enterrado vivos y así mueren por ahogamiento bajo la tierra, y cosas peores que les han hecho a los cristianos. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos victoria en Cristo Jesús pese a todo eso, mis hermanos. Y nosotros, hermanos, somos privilegiados, como lo dijo el pastor Agustín el domingo pasado. ¿Por qué somos privilegiados? Porque nosotros, hermanos, no estamos padeciendo persecución. Existen ciertamente en nuestra República Mexicana 3 estados que sí persiguen a los cristianos, que son Chiapas, que son Guerrero y que son Oaxaca. Hay comunidades y aldeas en esas regiones donde los cristianos sí son perseguidos, son maltratados, son expulsados de su propia tierra y les roban sus propiedades. ¿Por causa de quién? Del Evangelio. Pero malamente nuestros hermanos en la fe han sido humillados en esas regiones, porque en nuestra Constitución, hermanos, existe un artículo en la Constitución política, es el artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24? Que todos los mexicanos tenemos, ¿qué? Libertad de culto. ¿Y qué significa eso? Que somos libres de adoptar y profesar la fe que tenemos. Incluso somos libres de practicarlo. Y no nada más aquí en el templo. Usted puede practicar su fe fuera del templo, compartir el Evangelio a toda criatura, hermano, con toda la libertad, porque tenemos una Constitución que nos lo permite. Por eso somos privilegiados. No somos perseguidos. De repente sí somos ignorados o somos rechazados, pero eso no nos quita el derecho de seguir compartiendo nuestra fe a las personas, porque Cristo así lo demanda. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todos. Y estos cristianos que están en los continentes africánicos y asiáticos han ido más allá de sus tierras y por causa del Evangelio están sufriendo muerte, persecución por causa de Cristo. Ahora bien, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, gloria al Señor. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Gloria al Señor. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
¿Padecerán qué? Está claro. Todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, lo podemos hacer. Pero vamos a sufrir ¿qué? Persecución. Y nosotros, hermanos, como cristianos, no estamos exentos. Por eso le decía, si un cristiano no sufre persecución o discriminación, o no es cristiano, o no abre su boca para compartir el evangelio. Usted y yo estamos obligados primeramente como hijos de Dios a compartir el evangelio a nuestra propia familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra familia cercana. También estamos obligados a compartir el evangelio con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Si no lo hace es porque no abre su boca y no comparte el evangelio. Entonces su cristianismo es light. Conozco de Cristo, conozco el evangelio, pero no se lo comparto a nada, solamente lo vivo yo. Es como ir a la escuela y aprender una disciplina, una tecnología, un arte, una ciencia y no ponerla por práctica. Entonces, ¿para qué sirve? Tenemos demanda de compartir el evangelio y muchos cristianos no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Tal vez por temor, tal vez para no ser rechazados por las personas. En su trabajo, ¿comparte el evangelio? ¿O no lo ha hecho para evitar el rechazo? ¿Sabe una cosa? En cierta ocasión yo me sorprendí mucho porque algunos compañeros maestros de la escuela donde yo trabajo me decían, lo vi. ¿Cuándo me viste? Lo vi en un video en YouTube predicando la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Pero por causa de eso, hermanos, muchos se apartaron de mí. Otros no obedecen indicaciones por parte de mí que soy autoridad para ellos. Bueno, sí la obedecen, pero con mucho, ¿cómo se dice? Renuencia, ¿sí? Pero eso ya tiene rato que le platico. Las cosas han venido cambiando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios que ellos escuchan, la ven reflejada en la persona que se las comparte. Si usted le comparte la palabra de Dios a su familia, seguramente la van a entender y la van a conocer en la medida en que usted que la comparte, la vive. Pero si usted como cristiano no lo vive, pues entonces van a decir de qué Dios me habla o de qué Cristo me habla para salvación y vida eterna. Es importante, hermano, ser coherente o ser idéntico con lo que yo predico y lo que yo vivo. Porque ese es otro problema que también tenemos los cristianos. Predicamos, pero no vivimos lo que practicamos. La iglesia, hermanos, tiene que ser perseguida. Usted y yo vamos a ser reprimidos, rechazados, ofendidos. Pero eso, hermano, que sea como el aceite, como que se resbala y no pasa nada. Hasta este momento no ha pasado nada más que un rechazo. Pero no sufrimos como los hermanos que están en África o que están en Asia. Mire lo que dice también San Lucas capítulo 12, versículo 51. Vámonos al Nuevo Testamento, viendo lo que estaba pasando en los tiempos del Señor Jesucristo. Ya vimos lo que pasó en los tiempos del apóstol Pablo, ahora vamos con Cristo a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 12, versículos del 51 al 53. Dice así: el Señor Jesucristo en sus palabras dice esto: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. ¿Qué significa la palabra disensión? Desacuerdo, oposición, no estoy de acuerdo. Vine a traer disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cuando usted recibió a Cristo, hermano, yo no sé si le pasó, a mí sí me pasó. Los primeros que me rechazaron, ¿quiénes creen que fueron? La familia. ¿Así le pasó a usted? La familia.
Entonces ahí empezó usted el principio de la discriminación, del rechazo, de la persecución. ¿Sí? Porque su propio padre o su propia madre le dijo: ¿qué te pasa? Esa no es la religión que te enseñé. Y por favor piénsalo, porque si no, ahorita dejas de ser mi hijo o mi hija. Y algunos hasta los echaron de casa. ¿Por causa de quién? De Cristo. Por causa del Evangelio, por causa de su fe. Y el Señor Jesucristo es muy claro, aquí lo dice: yo no vine a traer paz, sino disensión, contienda, diferencias entre ustedes, porque no todos están dispuestos a recibir a Cristo como su único y su suficiente Salvador. Veamos qué dice San Juan 15. San Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20. El Señor Jesucristo también dice esto: si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Nos aborrece. O sea, no somos iguales, hermanos. Los que somos de Cristo no somos iguales a los del mundo, los que no son de Cristo. Hay una diferencia, perdóneme, pero hay una diferencia, tiene que haber una diferencia. Si a usted sus conocidos, familiares o amigos le dicen: ese es cristiano, es porque no están viendo ninguna diferencia entre usted y ellos. Ese es el punto. Y luego dice aquí, versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra? Que si tú lo que predicas lo vives, ellos guardarán la palabra, porque están viendo en ti a un verdadero cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Veamos qué dice San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo número 13, versículo 20 y 21. Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 13, versículos del 20 al 21. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Recuerda usted toda esta parábola? La parábola del sembrador. Y empieza diciendo: el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Usted y yo somos sembradores. Hemos sido llamados para sembrar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. Pero cuando usted y yo salimos a compartir la palabra, nos encontramos con 4 tipos de terrenos, que dice aquí la Escritura: el camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Y en los pedregales, el Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 20, este es el que oye la palabra, ¿sí? Ese es el terreno pedregoso, y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, porque es de corta duración, viene la aflicción, viene la prueba, viene la persecución. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué va a decir la comadre? ¿Y qué va a decir el compadre? ¿Y cómo es posible que ya eres cristiano? ¿Dónde quedó tu religión? Etcétera, etcétera. Pues mejor, para no tener problemas, tropiezo. No estamos dispuestos a pagar el precio por Cristo. Yo no sé si en esta iglesia hay hermanos que estén dispuestos a morir por su fe, o hay hermanos que digan: yo no estoy dispuesto a morir por mi fe. Pero Cristo es el vivo ejemplo, hermanos, de valentía, de obediencia al Padre, de sujeción, y cumplió el propósito de Dios. Dio su vida de la manera más cruel en una cruz por usted y por mí. Y si Él fue capaz de hacer eso, hermanos, ¿qué no puedo hacer yo?
Al final de cuentas todos vamos a morir. Pero claro, hay quienes prefieren dormir en su cama y quedar ahí para siempre, sin dolor, sin aflicción, sin persecución. Es preferible morir así, un infarto y hasta ahí. Y no en sufrimiento y no en sacrificio como el Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que son perseguidos, que son vituperiados, insultados, golpeados, amedrentados y hasta muertos por la fe, tenemos una gran recompensa en el reino de los cielos. Así que, hermanos, esta palabra, todo lo que la palabra de Dios nos enseña es para que nosotros reflexionemos. Porque ciertamente también hay mucha tibieza en algunas iglesias, no estoy hablando de esta, sino de otras. A mí me han invitado a otras iglesias, he ido a otras iglesias, pero yo veo mucha tibieza, yo veo falta de compromiso de muchos cristianos en otras iglesias y los veo muy light, no sirviendo a Dios como es digno de servir al Señor, pero creen ellos que así como lo están haciendo está bien. Sin embargo, la Escritura nos enseña otra cosa. Nosotros, hermanos, como pueblo, tenemos que servir al Señor. El domingo pasado el pastor Agustín decía, mire cuántas sillas vacías hay. Pensaba que los hermanos se fueron al Buen Fin y allá a gastar su economía, comprando tal vez cosas hasta que no las necesita. Y ahorita también hay poca iglesia, hay muchas sillas vacías, cuando de repente veo que esto está repleto y hasta parados. Quiero pensar que los hermanos se fueron a Morelos, porque sí se fue un buen número, y están sirviendo al Señor allá. O a lo mejor otros decidieron no venir porque andan compartiendo el evangelio a sus vecinos, a sus amistades. Espero que esa sea la razón. Pero si no es así, hermanos, entonces no todo está bien. Tenemos que reflexionar, tenemos que recapacitar, hacer una introspectiva y ver si realmente lo que yo estoy haciendo le está agradando al Señor. Una autoevaluación de mi vida como cristiano, en mi conducta, en mi conocimiento de la palabra y en la forma de compartir el evangelio. Yo no sé usted, pero creo que es tiempo de que nosotros, hermanos, nos pongamos a hacer esa introspectiva, esa evaluación. Posiblemente usted crea que todo esté bien, qué bueno, pero la pregunta es, ¿y le agradará todo eso al Señor? Señor, yo creo que todo está bien, pero ¿qué dices tú? Tal vez escucharíamos una respuesta completamente diferente. Sin embargo, hermanos, como no todos queremos padecer persecución, no todos queremos sufrir rechazo, déjeme decirle que existen también citas bíblicas que nos alientan a seguir adelante. Vamos a Romanos, gloria a Dios, capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Y dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Usted no está solo, hermano, hermana. Usted no está solo. El Espíritu de Dios se mueve todavía en esta tierra y el Espíritu de Dios nos cubre. Pero además, Dios en su misericordia siempre envía sus ángeles a favor de nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿A quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, aleluya. No estamos solos. Y también tenemos otro versículo de aliento, hermanos, y es del Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Aleluya. Dice el Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aleluya. Segunda de Timoteo,
capítulo número 1, versículo número 7. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7. Aleluya. Dice la palabra de Dios así. Amén, adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo le quiero invitar, hermano, para que nos pongamos de pie y hagamos una oración. Mire, algunos hermanos, no digo todos, algunos, piensan que compartir el evangelio es cosa de pastores, es cosa de hermanos que tienen ministerios. Y como yo no tengo ministerio, no estoy obligado a compartir la palabra de Dios. ¿Usted cree que es así? No es así. Si usted no tiene un ministerio en esta iglesia o en esta congregación, eso no le impide salir a la calle y compartir el evangelio. Lo puede hacer. La palabra ministerio, hermanos, viene de ministro. Y un ministro es un servidor de la nación que representa. Y está obligado a servir a su patria, a su nación, un ministro. Cuando hablamos de ministerio en la Biblia, estamos hablando de servicio. Estamos hablando de diaconía, de diáconos o diácanas que sirven al Señor. ¿Y cómo puede usted servir al Señor? Con sus dones, con sus habilidades, con los talentos que Dios le ha dado. Le sirve aquí en la iglesia de muchas maneras. ¿Para el servicio de quién? De la iglesia. Y más allá aún de las personas que no conocen de Cristo. Hay personas que llegan a la iglesia y por ser cristianos y que vienen de otra iglesia piensan que ya merecen un ministerio pronto a la iglesia que se empiezan a congregar. Y tampoco es así. O sea, hay personas que apenas tienen poco tiempo de congregarse con nosotros y anhelan y desean un ministerio, pero el pastorado no se los da. Recuerde usted que cuando la iglesia primitiva quería colocar a alguien en un ministerio, ¿qué hacían primero? Oraban a Dios. Y el Espíritu Santo revelaba a quién elegir para el ministerio, para el servicio al que se le estaba llamando. El pastorado tiene que hacer lo mismo. Sobre todo cuando a la persona que se congrega como persona nueva, no la conocemos, aunque sea cristiana o cristiano. Los dones no se pueden repartir a la ligera. Los ministerios no se pueden repartir a la ligera, así como así. Tenemos que ver el testimonio vivo de la persona. Tenemos que ver su vida como cristiano. Tenemos que ver cuánto tiempo ha pasado con el Señor, cuánto tiempo ha leído la palabra de Dios. Tenemos que ver su testimonio vivo para entonces poder darle un ministerio. Es que el Señor tiene que tratar contigo primero, tiene que romper de ti todo lo que es un estorbo para el servicio. El Señor tiene que tratar un tiempo contigo para después darte el ministerio. Y cuando ya lo tienes, te vas a dar cuenta que el Señor te va a exigir todavía más y más de lo que puedes dar. Y es que un ministro pasa a segundo término. Primero son las personas y después soy yo. O sea, el que tiene o la que tenga un ministerio, primero es el Señor y después yo. Y al último yo. Así que, hermanos, si usted tiene un ministerio es bendecido o bendecida, pero sírvele al Señor como es digno. Y si no lo tiene, empiece a buscarlo, pero entréguele su vida al Señor y dígale que está dispuesto a servirle. No importa lo que venga, si habrá rechazo, si habrá persecución, si habrá abandono, porque a todo estamos expuestos, pero en Cristo Jesús tenemos victoria. Vamos a orar, hermanos. Pase usted aquí al frente, por favor, si gusta. Vamos a clamar a Dios. Si usted quiere doblar sus rodillas al Señor, hágalo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti, oh Dios,
reconociendo nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. Hoy venimos a tus plantas, Señor mío, como iglesia, como hermanos en la fe, como hijos suyos, buscando, Señor, que su Espíritu Santo nos fortalezca, nos avive, Padre Santo, y que todo espíritu de temor, de cobardía, Señor, sea echado de la vida de su pueblo. Hombres y mujeres valientes, cristianos vivos en la fe, Señor, que van más allá de esta iglesia, de estos muros, de este templo, a compartir el Evangelio. Porque ciertamente entre nosotros, Señor, nos compartimos la palabra para confortarnos, para animarnos, para hacernos más cultos en el conocimiento de tu palabra. Pero tenemos que salir, Señor. Tenemos que compartir en las calles, en los vecinos, a los amigos, a las amistades, para que también sean salvos para honra y gloria tuya. No podemos conformarnos, Señor, con este mundo que tenemos. Un mundo incrédulo, malvado y perverso, Señor. Que día a día escuchamos cuánta la maldad se multiplica en esta tierra. Los cristianos no podemos quedarnos callados. Tenemos, Señor, que combatir, como dice el apóstol Pablo, toda acción en contra de los principios de Dios. Tenemos que instruir con verdad y con justicia a las personas. Tenemos que enseñarles el evangelio de las buenas nuevas para que también sean salvas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, avive nuestra iglesia, avive esta congregación, avive a las iglesias en Morelos, en Oaxaca, a su iglesia universal, Señor, a la iglesia que camina por los 4 cabos de la tierra, por todos los continentes. Hermanos que están dispuestos a dar sus vidas allá en África, allá en Asia, Señor, sin importar cuánto puedan padecer. Hombres valientes y mujeres valientes, Señor, que nos superan en muchas cosas, que han decidido ser siervos suyos, que han decidido, Señor, ir más allá de su confort, salir de sus casas, abandonar a sus familias, dejar todo por causa del evangelio. Hombres, Padres Santos, que han decidido servirle a usted